Una monarquía es un sistema de gobierno en donde todo el poder o parte de él recae sobre un monarca, ya sea un rey, emperador, entre otros. Norteamérica es un subcontinente donde actualmente existen 3 países: Canadá, que actualmente es una monarquía; Estados Unidos, que desde siempre ha sido una república presidencialista; y México, que actualmente es una república presidencialista, pero que en el pasado llegó a ser una monarquía en varias ocasiones. Sin embargo, una historia muy poco conocida de esta región es que en una ocasión Estados Unidos y México tuvieron un monarca que, entre comillas, gobernó ambas naciones. El día de hoy te voy a contar la interesante y extraña historia acerca de Norton I, emperador de los Estados Unidos y protector de México. En 1819 nació en Inglaterra Joshua Abraham Norton, hijo de comerciantes de origen judío. A los 2 años se fue a vivir junto con sus padres a Sudáfrica, durante la colonización británica de este territorio. Allí vivió toda su juventud y parte de adultez, hasta 1849, cuando luego de recibir una herencia, se fue a vivir a San Francisco, Estados Unidos, donde decidió convertirse en empresario, llegando a tener mucho éxito entre los negocios de productos básicos. En 1852 entró al negocio del arroz, monopolizó dicho producto y prohibió la importación de arroz chino, lo que hizo que el arroz subiera mucho de precio y de esta forma ganar mucho dinero. Por un tiempo le fue muy bien, pero meses después, Perú entró al comercio mundial de arroz y tras la llegada del primer cargamento de arroz peruano a la costa este estadounidense, el negocio arrocero de Norton se vino abajo. Al principio intentó comprar el arroz peruano para monopolizarlo, pero esto solo aceleró su caída. Tras varios problemas económicos y judiciales, finalmente en 1858, Norton se declaró en bancarrota y se fue por un tiempo de San Francisco. Un año después, en 1859, Norton regresó a San Francisco, y de pronto algo que llamó su atención fue que desde su punto de vista, la política estadounidense del momento tenía muchos fallos y errores. Esto lo disgustó mucho y decidió hacer algo al respecto. En septiembre de este año, Norton se autoproclamó emperador de los Estados Unidos y envió cartas a todos los diarios de San Francisco para que informaran lo ocurrido. Varios periódicos californianos decidieron publicar la proclamación, pero con un tono humorístico, y los ciudadanos de California también se lo tomaron con humor. En ese momento, México se encontraba en una etapa de inestabilidad bestial, en la conocida como Guerra de Reforma. Su Majestad Imperial Norton I, al enterarse de esto, proclamó lo siguiente. Un mes después, proclamó la disolución del Congreso de los Estados Unidos, y así Norton I empezó su reinado sobre Norteamérica. El emperador Norton rara vez era tomado en serio. Siempre llevó una vida extremadamente simple, en una habitación alquilada con cuadros de Napoleón III y Victoria. También con 2 perros llamados Lázaro y Boomer. No tenía ningún poder político, pero tenía mucha influencia. Todas las tardes Norton se paseaba con sus 2 perros por las calles de San Francisco. Los transeúntes, cuando se topaban con él, hacían reverencias con fines humorísticos, y Norton les respondía con total seriedad, lo que le daba todavía más humor a la situación. Siempre inspeccionaba que las alcantarillas funcionaran bien, que los autobuses cumplieran puntualmente con el horario establecido, y cada domingo iba a una iglesia totalmente distinta, para así evitar celos entre los grupos religiosos. Los californianos le seguían totalmente el juego. Frecuentemente comía en restaurantes lujosos, y siempre la cuenta la pagaba el restaurante. En la ópera de San Francisco tenía un puesto exclusivo para él y para sus 2 perros, y cuando él entraba en el teatro, todos se ponían de pie y guardaban silencio hasta que él se sentara. A través de los años, Su Majestad Imperial Norton I hizo muchas proclamaciones, como establecer una multa de $25 a cualquiera que dijera Frisco en vez de San Francisco, ordenar la construcción de un puente que conectara San Francisco con Oakland, que más tarde fue hecho, o sea el Golden Gate, o disolver los partidos demócrata y republicano. En 1861, durante la Guerra Civil estadounidense, Norton I manifestó su profunda preocupación por el asunto, e incluso envió cartas a Abraham Lincoln y Jefferson Davis, invitándolos a San Francisco para mediar la situación. Al ver que su propuesta nunca tuvo respuesta, ordenó el cese del fuego total en California hasta que se solucionara la situación.
También se dice que Norton I llegó a intercambiar correspondencia con Victoria del Reino Unido. En 1865, cuando sus dos perros murieron, en todo San Francisco hubo un luto total durante días para lamentar la pérdida, e incluso el mismísimo Mark Twain le dedicó un epitafio al perro diciendo que había muerto con muchísimos años y muchísimo honor, enfermedades y pulgas. En 1870, durante un censo en California, las autoridades del estado establecieron su ocupación como emperador y emitió billetes que increíblemente la Municipalidad de California llegó a aceptar y a intercambiar por dólares reales. A pesar de todo, Norton nunca se enriqueció por su posición. De hecho, en 1867 fue arrestado por andar como vagabundo en San Francisco. La gente se enfureció y empezó a protestar frente a la comisaría policial de la ciudad, y hasta que lo liberaron la gente no se calmó. Luego de eso, un grupo de concejales vinieron directamente a su casa y personalmente le pidieron disculpas. Su Majestad Norton I aceptó las disculpas. En 1873, debido a la brutal inmigración china, salieron a la calle turbas furiosas estadounidenses con picas y antorchas, listos para apalear a los chinos, debido a la xenofobia que estos le causaban. Norton I, al enterarse de esto, se puso enfrente de la turba, se paró sobre una caja y empezó a cantar para llamar la atención de todos. Luego empezó a dar un discurso, explicándoles a los estadounidenses la importancia de llevarse bien con todo el mundo y la necesidad de amar al prójimo. Luego de esto, la enfurecida masa de gente se calmó y todos volvieron a sus casas. En enero de 1880, mientras se dirigía a dar una charla en una academia de ciencias naturales, sufrió un ataque cerebrovascular, acabando con su vida en el acto. A su funeral asistieron más de 10.000 personas, y los diarios de San Francisco le dedicaron una necrológica, que decía lo siguiente: el emperador Norton no mató a nadie, no robó a nadie, no se apoderó de la patria de nadie. De la mayoría de sus colegas no se puede decir lo mismo. El emperador Norton I se convirtió en un ícono de la cultura popular estadounidense. En 1980, en San Francisco se conmemoró el centenario de la muerte de su monarca. Es mencionado en múltiples novelas y libros a lo largo de la década de 1900, además de que actualmente hay una petición para cambiarle el nombre al puente San Francisco-Oakland por Puente Emperador Norton. ¿Conoces esta interesante y curiosa historia? ¿Qué tal te pareció? Deja tu opinión en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.